Como siempre, nos da mucho gusto que estén con nosotros en su programa La Otra Puerta. Bueno, pues bienvenida toda aquella persona que desee conocer los portentos, las maravillas, los misterios y los enigmas de nuestro México profundo y mágico. Bueno, pues es un placer y vamos a viajar el día de hoy a dos lugares de la República Mexicana que tienen sus características insólitas, en primer término por las expresiones de la cosmovisión que las naciones antiguas, particularmente del estado de Puebla, enmarcan el primer segmento que se titula El Nahual de la Cuesta de Piedra. Y bueno, precisar es válido antes de introducirnos que el nahualismo pues es una característica que a grosso modo implica la transmutación del cuerpo de una persona en el de un animal. Es una transformación, una transmutación legendaria que en los pueblos nahuas de la zona de Zacatlán de las Manzanas, en el estado de Puebla, hasta la fecha perdura. Bueno, y la leyenda que hoy les vamos a llevar a ustedes se titula justo así, El Nahual de la Cuesta de Piedra. Y resulta que a finales del siglo pasado pues había un joven que era muy dinámico, era muy trabajador y muy platicador. En cierta ocasión, a pesar de que tenía la consigna de no retornar a casa por la noche, muy tarde, porque esto implicaba tener que transitar por un pasaje de pura roca, en cuya parte media había una covacha donde vivía una solitaria anciana. De ella se decían muchas cosas, no tenía parientes, no tenía animales, no se le veía trabajar, simplemente ahí estaba. Y para esto solamente bastaba ver el fogón de ese jacalito en la distancia para percibir que ahí estaba ella, que muy rara vez se dejaba ver. Y la gente tenía miedo porque cuando pasaban por ahí a horas tardías escuchaban gruñidos y oían cosas como movimientos de animales de gran tamaño y preferían evitar a altas horas de la noche ese paso. Pero bueno, este muchacho, después de amena plática con las amistades y tal vez uno que otro trago, le ganó el tiempo. Y cuando menos se imaginó, ya era más tarde que temprano para pasar por ese pasaje. No le quedó de otra para poder llegar a su casa. Así que justo después de pasar la covacha de esta anciana, apareció un ser muy semejante a un perro de gran tamaño, parado en dos patas y con sus ojos encendidos por una somera lumbre. Le dio mucho miedo, apretó el paso y logró alejarse, un tanto asustado, un tanto impresionado. Mientras iba subiendo el lomerío para llegar a su casa, iba rectificando si lo que había visto había sido una visión o realmente había sido un encuentro con ese ser sobrenatural. Lo cierto es que una vez que llegó a su casa y comentó a su padre lo acontecido, éste le dijo que había tenido mucha suerte, porque pocas personas corren de una manera invicta y sin daños un encuentro tan cercano con un nahual de aquella región. Y le recomendó que a partir de ese momento siempre fuera armado, por aquello de las dudas, porque recomendaba además que en el próximo encuentro, si este ser sobrenatural volvía a aparecer ante él, no dudara un instante en descargar una tras otra cada una de las balas que el revólver podía disparar. Y el muchacho lo tomó muy a pecho, y su padre, sabedor de que la juventud muchas veces hace que no tomen en cuenta las recomendaciones más pertinentes en circunstancias como esa, no se equivocó. Después de un par de meses, de nueva cuenta, este muchacho fue rebasado por el tiempo y no tuvo de otra más que volver a transitar por la Cuesta de Piedra.
y una vez que puso sus pasos a un costado de la covacha, y justo sobre él apareció amenazante ese enorme animal del doble del tamaño de un perro grande, solo contemplándolo, y sin esperar un momento más, descargó toda la carga de su arma y el animal salió aullando, corriendo y se introdujo en la espesura del bosque después de burlar los muros de piedra. Para esto, al día siguiente y después de haber comentado con su padre el incidente, salieron en busca de ese rastro de sangre hasta que encontraron a un extraño animal tendido y muerto. Un balazo le había reventado la articulación de su pata trasera y se había desangrado. No hicieron otra cosa más que ponerle piedras encima, hicieron un ritual para que ese ser extraño jamás volviera a manifestarse por ahí en vida o sin ella, y de la anciana jamás se volvió a ver. Hay quienes dicen que todavía en ese pasaje se escuchan los gruñidos, de tal manera que hay que procurar no pasar más allá de las horas apropiadas. Y bueno, pues ahora vayamos a otro lugar de la República Mexicana y vamos al estado de Veracruz para presentarles la leyenda de El Cerro de la Muñeca. Se le llama así porque en tiempos de don Porfirio Díaz, una niña aproximadamente de 8 o 9 años, perteneciente a una familia de alcurnia, fue secuestrada. Al parecer, por las últimas referencias que se tuvieron de este caso, esa pequeña fue conducida a ese cerro que está en la región de Perote, Veracruz. Justamente es un volcán en cuya cima está el muy famoso Fuerte de San Carlos, que fue un sitio en el cual estratégicamente se defendía la parte alta de la Sierra Madre Oriental en su tránsito del Golfo de México al centro de Nueva España. Ese fuerte, por cierto, es la última morada de 2 vigilantes que fueron condenados a muerte, y por no encontrarles con vida se edificaron 2 estatuas de bronce que hasta la fecha siguen custodiando las puertas de ese fuerte, mirando desde ese punto al infinito perdido en el más allá. En algún programa anterior habíamos mencionado esta leyenda, que les invitamos a que la conozcan un poco más a fondo. Por lo pronto, aterricemos este comentario en la leyenda del Cerro de la Muñeca y de esta niña que jamás se encontró. Muchas patrullas del tiempo barrieron todo el lomerío de esa cordillera de cerros, bajaron a los valles, pero nunca encontraron un referente o una evidencia de la presencia de esta desafortunada niña. Había quienes decían, cuando caminaban sobre todo los arrieros o personas que trabajaban el campo, que veían que esta niña de rizos dorados se escondía atrás de los árboles y que muchas veces se veía rodeada de mariposas, a pesar de que era ya en las noches. De esta niña también se decía, se escuchaban sus risas, sus cantos, y si algo no despertaba era miedo o temor. Las personas de la región mencionan que para poder tener ese espíritu en paz, una vez que se manifestaba en cualquiera de sus formas, lo que se procedía era orar por el eterno descanso de esta alma infantil atrapada en una serranía de paisajes mágicos que hasta la fecha muchas personas siguen percibiendo y reportando como una niña perdida en aquellos bosques de ese lugar maravilloso. Bueno, pues esperemos que les hayan gustado estos segmentos. Suscríbanse, compartan y denle like. Por lo pronto, nos veremos en nuestra próxima emisión y será hasta entonces que vayamos un poco más allá de la otra puerta. Hasta entonces.